Puede tomar su lugar, por favor, hermano. Y vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 5, por favor, vamos a leer algunos versículos nada más para poder orar a nuestro Dios. Efesios capítulo 5, hermanos, por favor, vamos a leer del 18 al 21. Del 18 al 20, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios, juntos, hermanos, dice la palabra así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y amado Dios, es en ese mismo nombre, en el nombre de Jesús, que hoy, Padre amado, estamos dispuestos nuestros corazones para recibir tu palabra. Rogamos pues en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento espiritual, que nuestros ojos sean abiertos por ti, Señor, esos ojos espirituales para poder entender y ver, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Padre Santo, también te rogamos que nuestro corazón permanezca receptivo para que la palabra, Señor, que sea sembrada y que sea escuchada, también pueda ser recibida con amor. Pero Padre, también haznos hacedores de tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu quien me ilumine en esta hora, quien me dirija, Señor, para compartir tu palabra. Padre amado, que no sea palabra humana, sino palabra tuya la que, Señor, salgan de mis labios, para poder, Señor, ser edificados juntos como iglesia tuya y poder agradarte, Señor, de la manera, Señor, que tú mereces, a través de una vida, Señor, que pueda caminar hacia la santidad, que como iglesia, Padre Santo, podamos caminar hacia la santidad y, Señor, que respondamos como cristianos y como hijos tuyos a nuestro llamamiento, que es, Padre Santo, alabarte, adorarte, pero siempre agradarte en toda nuestra manera de vivir. Es por eso, Padre amado, que en esta hora estamos dispuestos para escuchar tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues hemos leído este texto de Efesios 5, del 18 al 21, y es un texto que quizá ya hemos leído, hemos estudiado y hemos compartido, quizás con algún familiar, con alguna amistad, con algún hermano. Y ahora, hermanos, vamos a comenzar con una pregunta. Si Dios pudiera hablarle a usted de manera audible y preguntarle, como cristiano, usted, ¿qué puede hacer para vivir a la altura de su llamamiento? Porque recuerde que no solamente nosotros como quien tiene un ministerio, ya sea la parte pastoral, el anciano, el diácono, tiene ese llamado, sino que todos en general como hijos de Dios tenemos un llamado, y es el de agradar a Dios, es el de compartir la palabra, es el de vivir en santidad. Entonces, nosotros, hermanos, si Dios nos preguntara, ¿cómo podemos nosotros como cristianos vivir a la altura de nuestro llamamiento? Es una pregunta para poder meditar y responder. Y cuando vemos esta historia de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, para muchos, hermanos, quizás el más débil en esta situación de Efesios 5:18, el más débil quizás o el más tentado por la cuestión del vino, dice 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, dice la palabra de Dios, en lo cual hay que disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y para muchos, hermanos, esta palabra o esta demanda o este mandato de Dios puede ser hacernos sentir el peso que nos aplasta, ese peso de esta demanda.
porque muchos no, quizás el más débil, no puede llevar a cabo este mandato de Dios, porque es débil en esa parte. Pero hermanos, aquí hay algo importante a considerar. Nuestro Dios, cuando hace mandatos, no es como Faraón. Lo vimos hace semanas en el Antiguo Testamento, en las reflexiones de los devocionales, que Él no es como Faraón, quien demanda o envía, exige mandatos de manera extraordinaria, pero no provee los recursos para cumplir esos mandatos. Le pasó al pueblo de Israel, usted recordará, ¿verdad? Y aquí nuestro Dios no es así. Nuestro Dios ciertamente sí, lo que nos manda es extraordinario, porque es difícil para el ser humano cumplirlo. Pero nuestro Dios lo que hace es que Él sí nos provee de recursos para poder cumplir esos mandatos de Dios. Y el problema, hermanos, es nuevamente aquí, que desviamos nuestra mirada hacia otras cosas. Si tenemos un problema, nos mantenemos en ese problema. Si tenemos alguna atracción o alguna debilidad, nos desviamos nuestra mirada hacia esa debilidad o hacia esa atracción. Y amados hermanos, aquí nosotros, si llegamos a perder de vista que Dios nos ha provisto de cosas o de los recursos para cumplir los mandatos de Dios, entonces, hermanos, la vida cristiana va a dejar de ser un deleite para el creyente. Hemos escuchado y hemos compartido quizás, hermanos, de que, y quizás ha escuchado de un servidor o de otros pastores el decir, ¿quién les dijo que la vida cristiana es belleza o es gloria o es todo fácil, verdad? Pero hermanos, ¿por qué expresamos eso? ¿Por qué enseñamos eso? ¿Qué acaso la vida cristiana no es un deleite? Debiera ser un deleite, o más bien debiera ser un deleite en el corazón del creyente. Pero a veces pensamos y expresamos que la vida cristiana deja de ser un deleite porque precisamente desviamos nuestra mirada. Y cuando eso pasa, hermanos, entonces la vida cristiana se va a convertir en una carga muy difícil, hermano, de soportar. Vamos a ver todo con dificultad. Aunque estemos yendo cada domingo al templo, aunque escuchemos los devocionales cada día, aunque leamos o hagamos nuestro plan de lectura bíblica cada día. Pero si nosotros, hermanos, desviamos nuestra mirada hacia las cosas de este mundo, entonces esa vida cristiana va a dejar de ser un deleite en la vida de cada uno de nosotros. Y se convertirá en una carga muy difícil de soportar. Juan capítulo 10, versículo 10, ¿qué dice, hermanos? Dice Jesús que ha venido con un propósito. Aquel que le ha recibido, aquel que le ha reconocido, le da esta promesa. ¿Cuál es esta promesa, hermanos? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Mis amados hermanos, si alguno de nosotros no está disfrutando esta vida en abundancia o esta promesa, hermanos, y comenzamos a vivir como si no tuviéramos nada, como si no tuviéramos el amor de Dios, como si no tuviéramos la paz de Dios, el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios, entonces, hermanos, debemos de poner cuidado en examinar nuestra vida espiritual. Estos últimos días, hermanos, les compartía ahora en las reflexiones, y estos últimos días, desde el jueves para la fecha del día de hoy, ha sido una semana muy difícil. Y no solamente para usted o para mí como hijo de Dios. Hay temas de inseguridad, quizás también hay temas de limitación económica, crisis económica, hay enfermedad, la pandemia sigue. Pero también, hermanos, hay una fase de guerra en aquel continente, entre Ucrania y Rusia. Y
Esto puede provocar, hermanos, cierto temor. Quizás algunos podemos estar preocupados y estemos pensando en la segunda venida del Señor Jesús. Y les compartía esa vez en las reflexiones que quizás nuestros hermanos de Ucrania están ahora orando a Dios. Quizás ellos están pensando en el fin del mundo, en la segunda venida, de que está cerca, y claro que está cerca, y cada día que pasa estamos más cerca de la venida de Jesús. Ciertamente no sabemos cuándo el Hijo del Hombre venga, porque ni siquiera el Hijo del Hombre sabe, solamente Dios es quien va a saber el tiempo y la hora. Pero hermanos, escuchamos noticias, nos puede provocar temor, preocupación, nos podemos sensibilizar, pero eso solamente lo hacemos de manera a distancia. Pero allá, hermanos, en aquel lugar se está viviendo la realidad. Y no se compara con lo que usted está percibiendo por noticia. Si usted percibe algo y es sensible en su corazón y ora por su hermano y está teniendo esa sensibilidad de que están sufriendo de aquel lado, eso no se compara con lo que está pasando en aquel lugar. Pero hermanos, estamos viendo a nuestros hermanos ucranianos, a la gente, la población de ahí, orando al aire libre, en la nieve, con frío, orando al Señor. En esta fase de guerra, hermanos, teniendo constancia en la oración, promulgando y convocando a ayuno. Y seguramente serán estos días de esta manera. Pero mira, hermano, algo importante a considerar. Cuando las cosas se ponen difíciles, dijeran por allá, cuando las cosas se ponen color de hormiga, es cuando levantamos la mirada al cielo y nos ponemos a orar a Dios. Solamente es entonces cuando la dificultad llega a nuestra vida, cuando ahora sí dirigimos nuestra mirada al cielo y oramos a Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, ahí de lo corto que puede ser nuestro día, nuestro tiempo y nuestros días. En un momento se puede terminar. Dios nos puede llamar el día de hoy, más tarde o mañana, a su presencia. Y quizás cuando Él decida que llegue el día del juicio final, nos pregunte, ¿qué frutos me tienes? De manera que, hermanos, este momento de llamamiento de Dios de la vida, o de quitarnos la vida aquí en esta tierra, puede suceder en cualquier momento. Usted puede estar gozando de una comida con los familiares y amigos, y de repente se atraganta y se empieza a ahogar, y se va la vida. De esa manera, hermanos, de un momento a otro, llegan también las dificultades. Y las crisis, hermanos, nos llegan a todos nos llegan las crisis, tanto económicas, de la salud, en todos los aspectos de la vida nos llegan las crisis. Y hermanos, es ante la impotencia de esas crisis que nos ponemos a orar a nuestro Dios. Levantamos esa mirada al cielo y nos ponemos a orar a Dios. Cuando usted tiene serios problemas de limitación económica, de enfermedad de gravedad, de desempleo, mi amado hermano, reconozcamos que no nos queda más o que no le queda más que levantar la mirada al cielo, orar a Dios y algunos incluso hasta ayunar, ¿verdad? Y hemos de reconocer, hermanos, que la impotencia ante las crisis, Dios la permite por algo, porque es la que nos va a recordar que Dios existe. Hemos leído, hermanos, Efesios 5:18. No se me deis con bien, antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero hermanos, cuando la crisis pasa, cuando usted de la enfermedad, Dios le ha sanado, cuando pasó un tiempo de desempleo y Dios le sustentó, es ahí cuando nosotros nos olvidamos de Dios. Cuando nos pasan las cosas buenas, es ahí donde nos olvidamos de Dios y otra vez volvemos a nuestra vida indiferente para con Dios. Tenemos, hermanos, que entender que no todo es crisis, no todo es malo, porque precisamente en lo bueno
es donde el hombre tiende a olvidarse de Dios. En las buenas es donde el hombre tiende a olvidarse de Dios, no en lo malo. En lo malo nos acordamos de Dios, en la crisis nos acordamos de Dios. Ahora vayamos al contexto, hermanos, el versículo del capítulo 5 de Efesios. Y voy a leer del 16 al 17. Sígame con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios. Voy a leer del versículo 15. Dice la palabra de Dios así: mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Ahora, el versículo 16, ¿cómo empieza el versículo 16? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de qué, de cuál sea la voluntad del Señor. Nuevamente, hermanos, versículo 15, y vaya usted subrayando lo que Dios ponga en su corazón, en su Biblia. Mirad pues con diligencia, es decir, con cuidado, cómo andéis, no como necios, sino que como sabios. Dios nos está llamando, el primer llamado de Dios, hermanos, es andar con sabiduría. Versículo 16, aprovechando que viene el tiempo. Una persona sabia se organiza y aprovecha bien el tiempo. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál va a ser la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. En la carta de apóstol Pablo, en este capítulo 5, podemos encontrar tres llamados. Versículo 2, hermanos. ¿Cómo empieza el versículo 2? Pablo, ¿qué dice a los Efesios? Andad en amor. Y andad en amor, como también ¿quién? Cristo nos amó y ¿qué? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? En el olor fragante. Dios nos está llamando a andar ¿qué? En amor. Pero hermanos, no es el que yo ame, hermana Lucha, hermana Alfa, hermana Ruth, hermana Mil, las amo en el amor del Señor. No es eso, es amar de tal modo como Cristo nos ha enseñado a entregarse por amor. Versículo 8, hermanos, ¿qué dice? Porque en otro tiempo era en tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ese amor que Dios nos ha dado fue con un propósito, hermanos: rescatarnos de nuestra visión oscura que teníamos, de esas tinieblas, y darnos luz y esperanza. Pero también es un llamado de Dios, y también Dios nos está llamando, sí, a andar en amor, pero también ¿a qué? ¿Andar en qué? En luz, ya no más en tinieblas. Así que van dos puntos, hermanos: andar en amor y andar en qué? En luz. Y ahora pues, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia. ¿Qué aprendimos, hermanos? ¿Cómo andéis? No como qué, como necios, sino como sabios. Tercer llamado de Dios es andar en sabiduría, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, a ser fieles a Dios. Este mismo apóstol Pablo decía: he aprendido a tener contentamiento tanto en la abundancia como en la escasez. Es decir, hermanos, tenemos que aprender y entender que hemos de serle fieles a Dios en la prosperidad, pero también en la adversidad. En todo tiempo hemos de serle fieles a nuestro Dios. Pero la realidad, hermanos, es que no lo hacemos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mis amados hermanos, fue un claro ejemplo de lo que es el ser humano, de lo que es andar en la visión humana. Y voy a pedirle que me acompañe a Nehemías en el capítulo 9, y quien me guste leer los versículos 27 al 30 me pueda hacer favor de hacer esta lectura. Porque el pueblo de Israel fue un pueblo terco, un pueblo necio, un pueblo bendecido, pero indiferente para con Dios. Vamos a leer lo que pasa y lo que nos cuenta Nehemías en este capítulo 9, versículos 27 al 30. Si alguien lo tiene, por favor, hermanos, adelante. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores,
para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de tus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Amén. Les soportas cuántas veces. ¿Perdón? Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Amén. Versículo 27 dice: pero cuando tuvieron tribulación, clamaron a ti. ¿Cuándo qué? Tuvieron tribulación. Pero les enviaste libertadores, dice Nehemías. Pero una vez que fueron librados, ¿qué dice la palabra? Volvieron a qué. Y esto es un ejemplo, hermanos, si usted lee Jueces, de otro ejemplo del pueblo también, ¿verdad? De manera que Dios los entrega. Y este ciclo de vida de este pueblo de Israel, un pueblo necio, sí bendecido por Dios, pero indiferente para con Dios también, se asemeja mucho a la actualidad en cada uno de nosotros, el Israel de hoy, la actualidad de hoy como hijos de Dios. Tenemos un problema, hermanos, y clamamos a Dios. Tenemos un problema de gravedad y nos ponemos a orar o a ayunar. Tenemos un problema más y acudimos al templo. Dios permite que salgamos de este ciclo de dificultad. ¿Y qué hacemos, hermanos? Nos volvemos a alejar de Dios. Y podemos preguntar: hermano o hermana, ¿por qué ahora no fuiste al templo? No, es que yo tengo mucho trabajo y tengo que atender esto y esto. Nos alejamos de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Mis amados hermanos, en este alejamiento, en este distanciamiento, nos ocupamos y nos llenamos de otras cosas. Ciertamente Pablo está hablando acerca del vino y vamos a tratar esta parte, pero hermanos, también en esta parte lo que se resalta más es el contraste. Dice: no os embriaguéis con vino, antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Pero nosotros en la adversidad, en el problema o cuando estamos bien, nos ocupamos de otras cosas y nos llenamos de otras cosas. Esta palabra disolución, hermanos, es la misma palabra que se usa en aquella historia del hijo pródigo. ¿Ustedes recuerdan esta historia del hijo pródigo? Aquel hombre que tenía todo con su padre, pero quiso herencia antes de la muerte, de que su padre falleciera. Quiso independizarse y se va a otro lugar, derrochando todo lo que Dios, su padre, le concedió como herencia, y de pronto lo pierde, lo derrocha todo en una vida disoluta, es decir, una vida de perdición. Esa es la misma palabra que se usa aquí para disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución, en lo cual hay perdición. ¿Qué pasa con el vino, hermanos? Quienes tuvimos en algún tiempo, hace muchos años, ahora sí, la experiencia de probar esta bebida, aquel que ¿cómo se llena una persona? ¿Por comer mucho o poquito? ¿Mucho? ¿O se me nota? No. Si comemos poquito no nos vamos a llenar, pero no se trata aquí de que, bueno, pastor, como es poquito, no. Aquí la cosa es de que si nosotros empezamos a desviar nuestra mirada en lo que hay de solución, en lo que nos lleva a perdición, va a haber consecuencias. Y por ejemplo, hermanos, ¿qué es lo que hace esta bebida? Hace que si usted se llena y empiece a beber y a beber esta bebida, ¿qué va a hacer? Que se va a perder, se va a trastornar, va a causarle algo ahí que usted después ya no se va a acordar de lo que hizo. Dice un pastor que aquel que se llena de esta bebida
esta vida tiene una especialidad de ser el burlador del creyente, porque nos exponemos ante las gentes o amigos o familiares que nos invitan a esta bebida y nos empezamos a perder y después no nos acordamos de lo que hicimos. Por eso es esta palabra disolución, es la misma que se refiere a la que se usa en esta historia del hijo pródigo, de que él derrocha todo en una vida disoluta, en una vida de perdición. Y ahora, mis amados hermanos, derrochó todo, perdió todo por alejarse de su Padre. Vayamos ahora, por favor, a Eclesiastés capítulo 5, y le quiero leer en esta versión NBI, Eclesiastés capítulo 5, y coincidentemente, hermanos, de los versículos 18 al 19 también le quiero leer esta parte de la palabra de Dios. Quiero que ponga un poquito de atención, por favor, hermano, en lo que le voy a comentar. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así en esta versión NBI. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Es decir, hermanos, nosotros en la vida, claro que si Dios nos concede algo, tenemos que disfrutarlo, tanto lo físico, todo lo material, tenemos que disfrutar lo que Dios nos ha concedido. Cuando nosotros, y bueno, yo no sé, pero por ejemplo, en caso, en familiares que he llegado, digamos, a ir, que me han invitado familiares sanguíneos, no sé por qué tanto mi mamá, mis tías, yo no sé si aquí pasa, espero no ser coincidencia, o si es coincidencia, no sé, pero cuando uno llega a una comida especial, es cuando la ama de casa o la mamá saca su mejor vajilla que tenía guardada hace años, ¿no? Quizás hace 20 o 30 años desde cuando se casó. Pero regularmente cuando usted come con la familia, ¿qué usa? Lo más sencillito o incluso lo desechable, ¿verdad? Los platos desechables. Y de manera que, hermanos, es una enseñanza de que no estamos disfrutando lo que Dios nos ha concedido. Dios no lo quiera, un día llegan a su casa y se roban. ¿Y qué se van a robar? La vajilla. ¿Y qué le va a dejar Dios a usted? Sus platos desechables, porque es lo que le gusta. ¿No, hermanos? Y a veces así, si no lo interpretamos a lo que nosotros hacemos, ¿es por qué? Porque no estamos ni aprovechando bien el tiempo, ni aprovechando las cosas que Dios nos está concediendo. Eso sucede en la vida física y material, pero también, hermanos, en la vida espiritual. Dijimos en un principio, Dios no es como Faraón, que exige cosas extraordinarias, pero no provee los recursos para cumplirlas. Dios sí nos pide cosas extraordinarias, pero Él sí nos provee de los recursos para poder cumplir. Pero no aprovechamos esos recursos, lo que Dios nos ha concedido, no lo aprovechamos. Ahora fíjese bien lo que termina este versículo 20. Dice la palabra de Dios así: y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Estamos bien, estamos alegres y todo está bien. Y Dios nos da esa alegría y ese gozo. Pero nos olvidamos de reflexionar acerca de la vida, de lo corto que puede ser, hermanos. Dios nos ha provisto de recursos, hermanos, hemos dicho, pero no los aprovechamos, porque todo nos sale bien y nos olvidamos de reflexionar acerca también de la vida espiritual. Hubo un hombre que se llenó de
de bendición abundante en sus graneros y quiso almacenar todo. Dice, ahora sí puedes descansar de tus trabajos, pues tienes todo en abundancia, ¿verdad? Y en esta historia el Señor Jesús dice, hombre necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Y todo eso, ¿a quién se le va a quedar? ¿Dónde va a ir? Mis amados hermanos, Dios nos está llamando, y se los comentaba yo en la reflexión del día jueves o viernes, no recuerdo, nos está llamando a ordenar correctamente nuestras prioridades, la vida espiritual. Continuar con un tiempo de preparación. Lucas 12:40 dice que hemos de estar preparados todo el tiempo y que hemos de estar dispuestos a llenar nuestras lámparas de ese aceite para cuando llegue nuestro Señor Jesús. No sabemos cuándo es el tiempo, hermanos. Ciertamente esto que está pasando son señales antes de su venida. Dice Mateo 24, oirás de rumores de guerras, pero esto no es el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 3:20, y termino con esto, mi amado hermano y hermana. Y antes de Apocalipsis, le quiero leer Lucas, en el capítulo 12, y usted ya lo habrá leído en la semana, o lo habrá escuchado en la reflexión. Versículo 42 en adelante. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber, ¿y qué dice? Y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, o de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué dice? Será castigado severamente. Pero hermanos, usted y yo conocemos de la palabra de Dios y conocemos la promesa de Dios. Por eso Apocalipsis 3 en su versículo 20, en esta carta, este Cristo resucitado nos pone un ejemplo, hermanos. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y otra versión, hermanos, está diciendo, aquel que oye la voz de Dios y responde con prontitud, entonces dice, va a entrar y va a cenar con él a la mesa. Mi amado hermano y hermana, es un tiempo para poder retomar nuestra prioridad, que es el Señor, nuestra vida espiritual, la oración y el ayuno. Y hoy, hermanos, no es de que sea un buen tiempo, siempre ha sido tiempo, pero a veces desviamos nuestra mirada. Lo que sí es tiempo hoy día es de reconstruir nuestra vida espiritual, de reconstruir nuestra comunión con Dios y ahora sí comenzar un andar transformado. Porque esto, hermanos, la parte de la llenura, nosotros hemos de entender que Dios nos ha dado su Espíritu desde que le recibimos, desde la creación. Dios nos ha soplado ese aliento de vida, ese ruaj, Dios lo ha soplado en nosotros. Pero a veces, hermanos, nos apartamos y nos alejamos. Y el apóstol Pablo, hermanos, está continuando en esta carta de Efesios con un tema que había iniciado en el capítulo 4, acerca de que los cristianos ya no, hermanos, debemos de andar como la gente del mundo. Los cristianos, hermanos, somos distintos de los no cristianos, porque conocemos la voluntad de Dios.
Y esto debe de manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. De manera que esta llenura del Espíritu Santo de Dios es algo que es de bendición para el creyente, pero también esta llenura, hermanos, es progresiva. Y la demanda es que se busque de manera continua esta llenura del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nosotros hemos sido transformados por la gracia de Dios. Y hemos de vivir a través de reflejar esa gracia hacia los demás. Tenemos la luz de su palabra y debemos de reflejar resultados en nuestra vida diaria. Así que, hermanos, esa es la manera de que el creyente, el Hijo de Dios, podrá andar de una manera transformada. Ese es un andar transformado. Andemos en amor, andemos en luz y andemos ¿en qué? En sabiduría. Son los 3 pasos para un andar transformado, mis amados hermanos, y lograr la llenura del Espíritu Santo. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios, por favor, hermanos, en este tiempo. Padre amado, Dios de toda bondad y de toda gracia, estamos delante de ti, Señor, reconociendo que te hemos fallado, Señor, porque nos acordamos de ti, Señor, en la dificultad, en la crisis. Pero, Padre, cuando tú nos permites salir de la dificultad, nos alejamos de ti y nos volvemos, Señor, personas indiferentes para contigo. Rogamos nos perdones en el amor tuyo. Pero, Padre, hoy entendiendo, Señor, que la impotencia ante las crisis, Padre Santo, tú la permites en cada uno de nosotros, es para que recordemos, Señor, para recordarnos, Padre Santo, que tú existes y que tú eres real y que tú eres el soberano. Señor, permítenos en este tiempo reconstruir nuestra vida espiritual, reconstruir, Señor, nuestra comunión contigo en intimidad, a través de las disciplinas espirituales, a través de la oración, del ayuno, a través de permanecer en tiempo en oración contigo, Señor, sea en el día, sea en la noche, o durante, Señor, la noche. Te pedimos, Padre amado, que nos dirijas con tu Santo Espíritu, que nos dejemos dirigir por Él, Padre Santo, para que podamos andar en amor, para que podamos andar en luz, Señor, y en sabiduría cada día, y no andar como necios, sino como hijos tuyos, como sabios y entendidos, comprendiendo cuál es tu voluntad para con cada uno de nosotros, Señor, y agradarte de esa manera. Deseamos, Señor, un andar transformado en cada uno de nosotros, en tu iglesia. Te pedimos, pues, Señor, que en esta hora nos ayudes y permitas que cada uno de nuestros corazones puedan estar dispuestos a comenzar este andar transformado para tu gloria y para tu honra. Cuando llegue la dificultad, permítenos, Señor, no desviar nuestra mirada. Cuando estemos, Señor, bien, cuando nos permita salir de la dificultad, permítenos no desviar nuestra mirada. Permanecer, Señor, con los brazos en alto, levantando los ojos y nuestra mirada a ti, Señor, y contemplar tu hermosura, contemplar tu gloria, y contemplarte a ti, Señor, agradándote en toda nuestra manera de vivir. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.